ajustes reducidos en 5 minutos gracias al trabajo de Agustina Giraudón, de aquí de Canal 9 Litoral. Bueno, tantas cosas pasaron y otras tantas que no entraron en este video, ¿no? Y uno de los servicios y de los sectores que también estuvo trabajando fuertemente, además del personal médico, fueron las fuerzas de seguridad. Nosotros nos encontramos ahora, ya nos visita aquí en estudio la ministra de Gobierno, Rosario Romero. Bueno, sin duda la policía, por ejemplo, Rosario tuvo que salir de su lugar más tradicional o común de trabajo a hacer otras tareas, ¿no?, este año. Así es. Yo digo que dividimos las tareas, unas vinculadas a la seguridad, que tiene que estar siempre, y a colaborar con los jueces y fiscales en las investigaciones judiciales, y la otra tarea importantísima fue acompañar el proceso que hizo el Estado para cuidarnos de la pandemia, para que los aislamientos y los distanciamientos se respeten. Era necesaria la actuación policial. Los intendentes trabajaron conjuntamente con la policía, con el Ministerio de Gobierno estuvieron en permanente contacto, todos los intendentes de la provincia, los presidentes de comuna, de juntas de gobierno. Recordemos que nuestra provincia tiene muchísimas ciudades, claro, grandes, pequeñas y medianas, digamos. Tiene 83 municipios, 135 juntas de gobierno y 53 comunas. Es decir, tenemos una distribución de la población tan buena para la provincia, pero eso nos requirió una implementación de medidas de presencia policial en todos lados. Más allá de los hechos que comúnmente pasan, ¿no?, hechos de inseguridad u otras cuestiones, ¿cuál es el balance que se hace hoy, en este último día del año, de lo que fue este 2020 en materia de seguridad o del trabajo también que tuvieron? Bueno, sin saber si la muerte de anoche es un homicidio o no, tenemos menos homicidios que el año pasado. Durante los primeros meses de la pandemia tuvimos menos delitos vinculados con la propiedad. Al circular menos la gente, no hubo arrebatos prácticamente y hubo una baja de delitos contra la propiedad. Rápidamente, cuando normalizamos actividades hacia mediados de año, hacia el mes de agosto-septiembre, volvimos a los estándares, digamos, pero no más que el año pasado. No hemos tenido crecimiento de delitos. Yo creo que también sirvió esto de que hemos estado mucho más controlados, todos nos controlábamos, incluso las agrupaciones de personas no permitidas eran denunciadas por los mismos vecinos, claro. Entonces todos nos sentimos de algún modo más observados. Así que el balance en materia de seguridad es bueno. Por supuesto que en materia de narcomenudeo tenemos que hacer más esfuerzos todavía, en materia de equipamiento tenemos que hacer más esfuerzos todavía. Ayer estuvimos comprando 500 chalecos a la policía para varones y mujeres que integran la policía e instalamos en la provincia en 71 localidades cámaras de seguridad conjuntamente con los municipios, es decir, el gobierno provincial le dio un aporte y los municipios hicieron el esfuerzo de la instalación en dependencias policiales, así que de este universo de municipios y comunas, muchos van a estrenar el año 2021 con el nuevo equipamiento para videovigilancia. ¿Por qué destaco la videovigilancia? Y esto el gobernador nos bajó esa línea de entrada. Tenemos que ir acompañando el proceso de formación y capacitación de la policía con más tecnificación. Claro. La tecnología nos vino en ayuda y cada vez tenemos que utilizar más la herramienta tecnológica. Y en eso hemos trabajado a pesar de la pandemia. ¿Cómo fue sobrellevar esta cuestión, este tema también sanitario de la pandemia a las cárceles provinciales? Bueno, en las cárceles se hizo un esfuerzo enorme, que lo hicieron también los internos, esto debemos decirlo, porque no tuvieron visitas desde marzo hasta el mes de noviembre. Recién en noviembre empezamos a permitir algún tipo de visitas con distanciamiento, no con contacto físico, y durante las fiestas también se permitieron algunas visitas. Pero eso nos hizo que hasta el mes de noviembre no tengamos ni un solo caso. Tuvimos una decena de casos sin mayor significación en el sentido de que no se propagaron por las unidades penales y tuvimos el caso de un fallecimiento, pero de una persona que tenía, un interno que tenía una enfermedad prevalente importante pulmonar. O sea que fueron todos atendidos, tratados, se reforzaron las medidas de limpieza, de higiene personal y estamos con una obra de ampliación de nuestras cárceles en Federal
Y otra obra muy importante que va a ser significativa hacia el futuro, porque nos va a permitir, como el gobernador ha dicho, cerrar la cárcel de Gualeguaychú. Estamos haciendo 5 nuevos módulos carcelarios en la cárcel del Potrero, que es una modalidad cárcel granja, donde los internos trabajan en el campo, hacen una tarea, yo la conozco porque la he recorrido en un par de oportunidades, es muy buena la tarea, y hacen incluso comercialización de los productos de granja que producen. Así que hay un modelo de cárcel allí que nos interesa fortalecer. Para el gobierno en general, ¿cómo fue el trabajo de este año? Fue más intenso, porque así como yo digo que hay profesiones que no pararon, ¿no es cierto? Todos los que comercializan alimentos, la producción en general no paró, no pararon los periodistas y no paramos los funcionarios del Estado. O sea, los funcionarios del Estado, a pesar de que teníamos planteles reducidos de empleados públicos y que no tuvimos clases prácticamente en todo el año, hasta los últimos meses del año, igualmente tuvimos que trabajar con la misma intensidad o con el doble de intensidad, porque teníamos tareas que eran atípicas, que no estábamos acostumbrados a hacer. El control de una calle, las medidas que todos los días iban cambiando. La pandemia sorprendió a la humanidad, o sea, no fue una cuestión para la que estábamos preparados. Ningún gobierno estaba preparado, nosotros no fuimos excepción, y por eso todos los días aprendíamos algo. Bueno, la llegada de la vacuna creería que genera expectativas, ¿no? ¿Se sabe también en el sector de la policía cuándo va a llegar la vacuna para ellos? Bueno, según lo que hemos conversado con la ministra de Salud, la prioridad van a ser los trabajadores de salud, sobre todo los que están en contacto con el tratamiento de la persona que está enferma. Luego está contemplada como una de las prioridades las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad están muy cerca de toda la labor y, por cierto, se han visto afectadas. Tuvimos muchos casos, no solamente en Policía de Entre Ríos, no tantos casos, pero tuvimos casos en la Policía de Entre Ríos, en Gendarmería, en Prefectura, en las fuerzas de seguridad en general. Bien, bueno, nos quedamos en este fin de semana, sobre todo en las fiestas, hay reuniones por ahí familiares. ¿Cómo se van a llevar a cabo los controles o los operativos policiales? Bueno, debo felicitar la conducta ciudadana el 24, porque a pesar de que los controles funcionaron, igualmente si el ciudadano se rebela contra estos controles no hay forma, porque no tenemos un policía por cada persona. La gente se controló y mucho, y hubo pocas intervenciones si se tiene en cuenta la masividad de los festejos. Esperemos que el 31 sea igual, que hoy sea igual, porque de nosotros depende. No es significativo sacrificar una fiesta en pos de lograr que no tengamos una multiplicación de casos en los días venideros. Entonces, a pensar 2 veces antes de salir, a pensar 2 veces antes de juntarnos muchos. Hay que juntarse con distancia, las reuniones familiares están permitidas, de hecho están autorizadas, algunas reuniones sociales también, pero con limitaciones de distancia, de tapabocas, de todas las cuestiones de higiene personal que todos conocemos. Y ha costado mucho porque el sector lo ha reclamado, el sector que organiza fiestas, han reclamado incesantemente, pero nos hemos mantenido, el gobernador se mantuvo en la posición de no autorizar eventos masivos porque no están autorizados por el DNU nacional y porque pretendemos que llegar con la vacuna antes que llegar con los eventos masivos. Y bueno, hay un sector que es cierto, se tendrá que sacrificar un poco más, que son los organizadores de eventos o de fiestas, pero hay una cuestión de salud pública y de vida que es más importante. Rosario, para finalizar, ¿el deseo para el año próximo? Bueno, el deseo fundamental es que tengamos felicidad a través de tener mejor salud y que los argentinos podamos ir recomponiendo el efecto, no digo devastador, el efecto contundente que tuvo la pandemia en materia económica y que podamos tener clases en nuestras escuelas. Esto es fundamental. Los chicos han sufrido la pandemia y han sufrido no solamente en aprendizaje, sino en sociabilidad y en todo lo que la escuela significa. Yo tengo esperanza en que vamos a ir evolucionando en función de obtener cada vez más libertades, tener cada vez más libertades y tener cada vez más éxito en el combate contra la pandemia. Así que felicidades. Muchísimas gracias y felicidades. A ustedes. La ministra de Gobierno.